Ok, vamos a comenzar con el método Simplex. Es una presentación, me parece que bastante pesada, pero la presentación está bastante bien hecha. Entonces no creo que hayan problemas. Nosotros ya conocimos lo que es el método gráfico de solución de problemas de programación lineal. El problema con el método gráfico es que únicamente me sirve para 2 variables y 3 variables. Pero ya cuando tenemos 4 variables o 4 incógnitas, ya no es viable porque no podemos hacer un dibujo con 4 dimensiones. Y en el caso de 3 variables resulta bastante difícil tener que dibujar y utilizar el método gráfico. Resulta súper incómodo hacer ese tipo de gráficas en 3 dimensiones. Por lo que el método gráfico que vimos la clase anterior únicamente se recomienda para 2 variables. Ya para más de 2 variables, lo que se recomienda es el método Simplex. El método Simplex es un algoritmo. Es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso. Y es un método que lo que hace es recorrer un poliedro n-dimensional de un vértice a otro. Desde el punto de vista matemático, hablar de 4, 5 o 10 dimensiones tiene sentido. Entonces veamos el problema que vamos a resolver. Este problema, nótese que consta de una función objetivo y un conjunto de restricciones. Entonces, siempre cuando vamos a resolver un problema de programación lineal y planteamos el problema de programación lineal, tenemos una función objetivo y un conjunto de restricciones. El problema, particularmente con el método Simplex, es que el método Simplex solo funciona con igualdades. Y aquí tenemos inecuaciones o desigualdades. Ese es el problema. Entonces, es por eso que el paso 1 es convertir las desigualdades en igualdades. Repito, este problema en particular tiene restricciones que consisten en desigualdades. Entonces, nótese que las restricciones son desigualdades. O lo que es lo mismo, inecuaciones. Por lo tanto, el método Simplex solo funciona con igualdades. Por lo que el primer paso es convertir las desigualdades en igualdades. Entonces vamos a tomar una restricción, digamos, bueno, primero vamos a tomar la función objetivo y vamos a despejar y hacer que al lado derecho tengamos un 0. Entonces lo único que hicimos aquí con la función objetivo es escribirla de forma tal que a la derecha, digamos que la B, digamos que las incógnitas, las variables quedaron a la izquierda y a la derecha me queda un número. En este caso, un 0. A continuación tomamos las restricciones y vamos a convertir las desigualdades en igualdades. Para poder hacer eso, introducimos lo que se denomina una variable de holgura. Entonces, nótese que lo que está a la izquierda es menor o igual que 120. Entonces, para convertir esta desigualdad en una igualdad, nótese que introducimos una variable de holgura a la cual le ponemos de nombre S1. Donde S1 va a tener un valor que desconocemos, pero va a constituir una nueva variable desconocida. Entonces, nótese que ya hicimos esta primera restricción, ¿verdad? Recuerden que tenemos que pasar por todas las restricciones y convertirlas absolutamente todas en igualdades.
Perdón. Deme un segundo. Les estaba comentando que para poder transformar las desigualdades en igualdades, vamos a introducir variables de holgura. De esta forma, esta restricción se ha transformado, digamos, esta restricción que tenemos acá, se ha transformado en una igualdad. Y no se les olvide que también tenemos que trabajar con la función objetivo, la función de costo, y quedar con un 0 a la derecha. Entonces, nótese cómo hemos transformado una inecuación en una igualdad. A continuación vamos a trabajar con la siguiente restricción y vamos a trabajar de la misma forma. Introducimos una variable de holgura y a través de la variable de holgura convertimos la desigualdad en una igualdad. Siempre con un más. Sí, siempre con un más, correcto. Ok. Y nótese que en el proceso hemos introducido dos variables adicionales, S1 y S2. Ambas son variables de holgura. Entonces, en este proceso, nótese cómo hemos introducido variables adicionales al problema. De esta forma vamos a plantear nuestro problema de esta forma. Entonces vamos a acomodar las dos restricciones con igualdades y vamos a acomodarlas de esta forma. Esto es como una tablita sí, básicamente es una tablita. Nótese que hemos alineado X y Y. Las otras dos no se cuentan. Nótese también que en el caso, digamos, nótese que tenemos S1 y S2 que son las variables de holgura. Y si aquí hubiera un S1, aquí queda alineado, digamos, S1 y aquí queda alineado S2. Entonces, nótese cómo alineamos las variables en columnas. Digamos, aquí tenemos la X, aquí tenemos otra X y aquí tenemos otra X. Aquí tenemos la Y. Vamos a ponerlo mejor en otro color. Bueno, dejémoslo en ese color, en naranja. Y aquí tenemos por acá otra Y.
Entonces, nótese cómo a continuación lo que hemos hecho es acomodado las ecuaciones. Ya podríamos ir al paso 2. El paso 2 es escribir la tabla inicial simplex, que es básicamente lo que ya hicimos. Solo que vamos a tomar, digamos, las ecuaciones y las vamos a acomodar en una tabla. Nótese que hasta el momento únicamente hemos ignorado las dos restricciones triviales, por cierto, no sé si lo notaron. Y únicamente estamos considerando las restricciones no triviales. Una vez tenemos que tomar estas ecuaciones y pasarlas a una tabla simplex. Nótese cómo se pasó de este conjunto de ecuaciones a la tabla simplex. Veámoslo en forma más clara. Lo que básicamente hicimos fue tomar las ecuaciones y escribirlas en una tabla. A cada columna le hemos puesto nombre. Digamos, tenemos la columna de B, que es el beneficio. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 0, entonces sería 1, 0, 0. Aquí tenemos X, tenemos menos 50X, 1X y 1X. Tenemos también menos 80Y, 2Y y 1Y. Aquí tenemos 0, 1, 0 y aquí 0, 0 y 1. Eso para las variables de holgura que son S1 y S2. Y a lo que está a la derecha le hemos llamado R. Lo que está a la derecha es el igual, entonces tendríamos un 0, un 120 y un 90. Nótese que, nótese que hemos tomado las ecuaciones y las hemos escrito en una tabla. Esa tabla se denomina tabla inicial simplex, que es esta de acá. ¿Alguna pregunta? Y más o menos, no, pero ahí voy, bro. Si no es, si digamos, por ejemplo, ustedes parten de acá y toman las restricciones no triviales y toman la función objetivo y las reescriben y las acomodan en la tabla simplex. Oh, perdón, estoy con alergia. Entonces, esta tabla simplex lo que contiene es en su primera fila la función objetivo y en las siguientes dos filas las restricciones no triviales. Veámoslo acá. Esta es la función objetivo. Y tenemos las restricciones no triviales. El tercer paso es determinar el renglón y la columna pivote. Nótese que es un algoritmo bastante largo. No es trivial, sino que es largo. Entonces, para hacer eso, seguimos los siguientes pasos. Buscamos la fila con la función objetivo, ¿verdad? Esta sería la fila con la función objetivo, esta primera fila. A continuación, elegimos de las variables el valor más negativo. El valor más negativo es menos 80.
Si hay dos coeficientes iguales, eligen cualquiera. Si no hay valores negativos, no puedo seguir y termino. A continuación, yo elijo esta columna y esta columna le voy a llamar mi columna pivote. Si en la fila de la función objetivo no hubiesen valores negativos, significa que se ha alcanzado la solución óptima. En tal caso se detienen las iteraciones, pero este no es el caso. Nótese cómo hemos encontrado un valor negativo, que es menos 80, y hemos designado la columna de pivote de acuerdo a ese valor negativo. A esta columna le llamamos pivote. A continuación lo que hacemos es determinar el renglón pivote. Y las candidatas son las filas de las restricciones. Para poder elegir el renglón pivote, lo que hacemos es dividir el valor entre el valor de la columna pivote y elegimos el menor. Vamos a ver si esto se explica un poquito mejor aquí. No, pero más adelante se explica mejor. Entonces lo que hacemos es dividir el valor, este valor, entre el valor de la columna pivote. Entonces lo que tomamos el valor de 120 y lo dividimos entre 2. Entonces 120 entre 2, ¿cuánto da? Nótese que es un proceso largo y es un proceso iterativo, pero largo. Entonces vamos a dividir 120 entre 2 y eso me da 60. Y también vamos a dividir 90 entre 1. Vamos a poner colores, digamos, estamos dividiendo este valor de 120, que corresponde a este valor, y este valor de 90, vamos a ponerlo en otro color, pongámoslo en rojo, corresponde a este valor de 90, y se han dividido entre estos dos valores. En este caso, obtengo un 60 y obtengo un 90. Entonces, ese es un cálculo que yo realizo para cada una de las filas. ¿Cuál valor me dio más pequeño? ¿Cuál valor es menor? ¿60 o 90? Definitivamente el que me dio menor fue 60. Por lo tanto, mi renglón pivote, mi fila pivote, es esta que tenemos aquí señalada. De esta forma, con la columna pivote y el renglón pivote, designamos el elemento pivote. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es que este elemento entre la columna y el renglón pivote sea igual a 1. Entonces, queremos que este elemento, este 2, sea igual a 1. Ese se denomina elemento pivote. Entonces, nótese cómo tenemos un montón de nombres, ¿verdad? Tenemos lo que se denomina la columna pivote.
Tenemos también la fila pivote o renglón pivote. Y también tenemos lo que es el elemento pivote, que es este de acá. Entonces, como que queremos que este elemento sea 1, vamos a multiplicar esta fila por un medio. Que es lo mismo que dividir todos los elementos de la fila entre 2. Entonces, dividimos todos los elementos de la fila entre 2. Y nótese cómo este elemento vale 1. Ya estaríamos listos para pasar al paso 5. Hay que hacer que los elementos arriba y abajo del pivote sean 0. Entonces tenemos el elemento pivote y tenemos que hacer que tanto este elemento como este elemento de abajo sean 0. Con lo cual, para poder hacer eso, vamos a aplicar lo que se denominan operaciones fila a la tabla. Entonces vamos a multiplicar 80 por, digamos, en este caso sería, vamos a ver, por R2. Entonces multiplicamos, en realidad dice R2, pero deberíamos llamarle F2. Es decir, por la fila 2. Entonces, nótese que multiplicamos 80 por F2 y le sumamos F1. Y el resultado queda en F1. Es decir, vamos a tomar 80 por 0 y le sumamos 1. 80 por 0 es 0 y le sumamos 1, me queda 1. 80 por un medio menos 50, ¿cuánto daría eso? Daría menos 10. Y así, de esta forma, aplicamos estas dos operaciones fila con el objetivo de que arriba y abajo del pivote los elementos sean igual a 0. Con lo cual obtenemos esta nueva tabla simplex. A continuación iríamos al paso 6. En el paso 6 venimos y repetimos y pasamos al paso 3. Es decir, en el paso 6 vamos a determinar si seguimos al paso 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Revisamos la función objetivo. Si en la función objetivo no tenemos valores negativos, ya paramos. Pero como tenemos un valor negativo que es menos 10, seguimos iterando, así que vamos a ir al paso 3 otra vez. El paso 3 era determinar el renglón y la columna pivote. Por cierto, este proceso iterativo se puede repetir cientos o miles de veces. Entonces, a continuación vamos a determinar la columna pivote y la fila pivote. Ya determinamos que esta es la columna pivote y esta es la fila pivote. Hay que hacer que este valor que es el elemento pivote, sea 1. Para hacer eso tenemos que multiplicar esa fila por un número para hacer que ese elemento sea 1.
Una vez que, y a continuación, creo que me salté un paso, y luego hacemos que los valores de arriba sean 0. Una vez que hemos realizado ese paso, nos hemos dado cuenta que los valores de X y Y en la primera fila no son negativos. Por lo tanto, paramos. Y ya tendríamos lo que es la solución final. En este caso, la solución final me estaría dando un beneficio de 5.400 y nosotros sabemos que el valor de Y es 30 y el valor de X es 60. Entonces la solución final sería B igual a 5.400 X sería igual a 60 y Y es igual a 30. Nótese que es un proceso largo y podríamos definirlo como que requiere una atención meticulosa. Ese es el método Simplex. Y posiblemente en los siguientes 2 o 3 meses vamos a seguir viendo el método Simplex y enfocándonos en el método Simplex, porque el método Simplex no solamente es esto que les presenté acá, sino que tiene muchas variantes. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron digerir la explicación? Yo creo que posiblemente van a ocupar varias semanas para ir digiriendo un poco lo que es el método Simplex.